Bienvenidos sean a Dr. Movits. En esta ocasión vamos a tener la revisión de casos clínicos de neuropatías. El primer caso clínico nos dice: un paciente presenta clínica de debilidad de miembros inferiores de instauración progresiva en el curso de escasos días. Tras un proceso gastroentérico, en exploración destaca la presencia de debilidad en extremidades, más acusada en miembros inferiores, abolición generalizada de reflejos miotáticos y conservación de la sensibilidad. Con respecto al tratamiento más adecuado de la patología que probablemente presente este paciente, señale la respuesta incorrecta. Inciso A. La administración de gamma globulina policlonal intravenosa es útil en fases iniciales. B. La plasmaféresis es útil en fases iniciales. C. El suero antitoxina puede bloquear la extensión de la enfermedad. O inciso D. Lo que garantiza la supervivencia del paciente es el mantenimiento de las funciones vitales a mediano plazo. Número 2. Un paciente de 28 años consulta por cuadro iniciado hace 48 horas de dolor lumbar y parestesias en cara posterior de muslos y piernas, progresivamente imposibilidad para caminar, y en la exploración destaca parálisis de miembros inferiores y debilidad proximal de miembros superiores. Exploración sensorial y pares craneales normales, reflejos miotáticos universalmente abolidos y respuestas plantares ausentes. No refiere antecedentes de interés. La actitud más importante en el manejo de este paciente es: A. Vigilancia estrecha de la función respiratoria y ventilación mecánica en caso de deterioro. B. Descompresión quirúrgica inmediata de la médula cervical. C. Punción lumbar inmediata para descartar hipoglucorraquia. O D. Tratamiento inmediato con 1 mg por kilo por día de prednisona. Número 3. Señale la afirmación incorrecta con referencia al caso anterior. A. Es habitual el antecedente de una infección respiratoria o gastrointestinal. B. Sucede por un mecanismo de lesión autoinmunitaria axonal reversible. C. La clínica es fundamentalmente motora. O D. Es característico el hallazgo de disociación albúmino-citológica en líquido cefalorraquídeo. Cuarta y última, paciente masculino de 59 años de edad con antecedente de infección por VIH. Cursa con 3 meses de debilidad progresiva en miembros inferiores con presencia de hiporreflexia miotática en dichos miembros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? A. Síndrome de Guillain-Barré. B. Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. C. Mielitis transversa. O D. Distrofia muscular. Listo, continuamos con la revisión del tema neuropatías. El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculopatía desmielinizante aguda de origen inmunológico. Afecta principalmente a adultos jóvenes varones, y la etiología tenemos que siempre vamos a tener, o en la mayoría de los casos vamos a tener, un antecedente de infección, ya sea gastrointestinal o respiratoria. Los principales agentes etiológicos van a ser Campylobacter jejuni, que es el principal de ellos, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Otros factores tenemos antecedentes quirúrgicos, linfomas y lupus eritematoso sistémico. Como lo vimos, es de origen autoinmunitario y va a ocurrir una desmielinización periférica por linfocitos y anticuerpos circundantes. Algo característico de esta enfermedad es que se van a observar los anticuerpos antigangliósido anti-GM1, que no son muy característicos y no se encuentran en todos los casos, pero sí suelen preguntarse en los exámenes. Con respecto a la clínica, consta de una tetraparesia flácida arrefléxica simétrica, es lo más característico del Guillain-Barré. Inicia en miembros inferiores y asciende progresivamente. Su recuperación suele comenzar en 4 meses, es decir, es un proceso agudo. Muy importante, tenemos una variante
que se llama Miller-Fisher, la cual es la forma más frecuente entre las formas no clásicas del síndrome de Guillain-Barré. Y este va a constatar de una triada importante, la cual es oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Muy importante, tenemos los criterios de Asbury, que son criterios clínicos. En primer lugar, se requieren para el diagnóstico 2 puntos. El primero de ellos es la debilidad progresiva de más de una extremidad y la arreflexia de los mismos. Lo que apoya el diagnóstico clínico es progresión de esta patología, simetría relativa, síntomas sensitivos leves, que se involucre nervios craneales como el séptimo bilateral, disfunción autonómica y ausencia de fiebre. Pero realmente lo que nos da la clínica es el primero, debilidad progresiva de más de una extremidad y arreflexia. Para el diagnóstico obviamente necesitamos el cuadro clínico, el cual nos los van a dar los criterios de Asbury. Se puede utilizar líquido cefalorraquídeo, en donde se va a objetivar la disociación albúmino-citológica. Proteínas altas, sin células, menos de 10. Esto es a lo que se refiere con la disociación albúmino-citológica. Más proteínas, menos células. Y lo característico aquí es la electroneurografía, la cual va a objetivar una ralentización de la velocidad de conducción y aumento de las latencias distales. Es decir, nos va a hablar de una desmielinización. En cuanto al tratamiento inicial del Guillain-Barré, en primera elección es la administración de inmunoglobulina, obviamente con el tratamiento de soporte principalmente ventilatorio. De segunda elección ya encontramos la plasmaféresis. Esta tabla es sacada de la guía de práctica clínica. Aquí tenemos las dosis. En caso de niños o personas adultas se recomienda la administración de inmunoglobulina intravenosa a dosis total de 2 gramos por kilo en infusión continua, dividida en 1 gramo kilo día por 2 días o 0.4 gramos por kilo por día por 5 días. Muy importante, la recuperación completa se obtiene en el 80% de los casos y la muerte solamente en el 5% de ellos. Contamos actualmente con 2 guías de práctica clínica, una actualización del 2016 que es diagnóstico y tratamiento del síndrome de Guillain-Barré en segundo y tercer nivel de atención. También contamos con el diagnóstico y manejo de Guillain-Barré en etapa aguda en primer nivel de atención. Con respecto a los casos clínicos, en el primero nos hablaba de cuál es la respuesta incorrecta. La incorrecta es el suero antitoxina, puede bloquear la extensión de la enfermedad porque realmente no tiene mucho que ver con la patología. Todas las demás son correctas. En el segundo caso clínico, la actitud más importante en el manejo de este paciente es vigilancia estrecha de la función respiratoria y ventilación mecánica en caso de deterioro, como lo observamos en los algoritmos de las guías de práctica clínica. Número 3. Señale la afirmación incorrecta en referencia al caso anterior. La incorrecta es que sucede por un mecanismo de lesión autoinmunitaria axonal reversible. Todas las demás son correctas con respecto a Guillain-Barré. La cuarta, la volvemos a leer, es un paciente masculino, 59 años de edad, con antecedente de infección por VIH. Cursa con 3 meses de debilidad progresiva en miembros inferiores, ojo con esos 3 meses, con presencia de hiporreflexia miotática en dichos miembros. ¿Cuál es el diagnóstico? Se trata de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que es el padecimiento con el cual podemos hacer diagnóstico diferencial de Guillain-Barré. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica tiene una etiología principalmente inmunitaria, como lo vemos en el Guillain-Barré, muy parecida. Se presenta principalmente entre la quinta y sexta década de la vida, más frecuente en hombres, y siempre vamos a tener un antecedente ya sea de sepsis o de infección por VIH. En cuanto a la patogenia, muy importante en estos casos, se hace biopsia en donde se observan bulbos de cebolla
que nos habla de una remielinización ineficaz de los nervios periféricos. En cuanto a la clínica, es muy similar al Guillain-Barré, solamente que lo característico de esta polineuropatía es su curso crónico y refractario. En estos casos sí se pueden dar corticoides, a diferencia del Guillain-Barré. También es eficaz el uso de plasmaféresis, inmunoglobulinas IB o inmunosupresores. Eso es todo por esta revisión de casos clínicos, espero les sea de utilidad. Muchas gracias y hasta luego.